tome su Biblia en Mateo, capítulo 35, Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Vamos a leer todos juntos, vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Y dice, en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies y que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, hermano Eric. Muy buenos días, querida iglesia. Como decía nuestro hermano Guillermo al inicio, la verdad que nos causa mucha alegría el poder reencontrarnos y el vernos cada fin de semana, un punto medio, ¿no? Cierre de semana, inicio de la siguiente semana, con todo lo que viene, ¿no? Con todo lo que arrastramos, luchas, problemas, crisis que tenemos que ver cómo vamos a solucionarlo. Pero recuerda que separados del Señor es imposible hacer algo, ¿no? Algo significativo y algo que realmente traiga gloria al Señor. Con el Señor es posible todo. En realidad, uno de los textos que estábamos leyendo hace un momento, que nuestros hermanos guían, justamente terminaba en el texto de Filipenses capítulo 4, terminaba diciendo el apóstol Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es solamente un eslogan para animarnos mentalmente a que todo va a ir bien, ¿no? No, está conectado con ese contentamiento que él pide, ¿no? Que él no siempre lo supo, sino que aprendió a caminar con el Señor, aprendió a descansar en él, aprendió a confiar en el Señor, porque es un proceso en la vida de todos los creyentes. Y por eso pudo entender y comprender que todo era posible en el Señor o con el Señor. Sin el Señor es imposible, como decía yo, lograr arribar a algo significativo en nuestra vida. Podremos hacer muchas cosas, en realidad. Hay mucha gente que vive sin Dios y tiene grandes logros, pero todo esto es pasajero, todo esto es muy terrenal, ¿no? No nos podemos llevar nada de esto. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos hacia la presencia del Señor. Lo significativo es la relación con el Señor, lo que determina el resto de nuestra eternidad delante de Él. Eso es muy importante, no solamente iglesias, sino todos los que nos están visitando o están conectados con nosotros ya por regular tiempo, están escuchando, ¿no? Muy interesados en saber cuál es la opinión de Dios, qué dice Dios de la vida, de estas circunstancias, de mis propias circunstancias, de mi vida. Y esperamos y oramos que el Señor esté respondiendo sus preguntas, sus requerimientos más íntimos y personales. Esperamos que a lo largo de las últimas semanas y las que vengan por delante, a través de la palabra del Señor, Dios vaya respondiendo a sus necesidades. Interesante este texto que leía nuestro hermano Eric. Dice que Jesús recorría, ¿no? Recorría por todos lados las ciudades y las aldeas y no lo hacía por turismo, ¿no? Había un propósito. Jesús sabía que solo tenía 3 años en el desarrollo de su ministerio terrenal, entonces para él contaba cada minuto, cada segundo que él empleaba de su vida y de su tiempo para extender el reino de Dios. Estamos entrando en esta mañana a este cuarto tema de nuestra serie Volviendo al Corazón de Dios y explicamos por qué este hecho de volver al corazón de Dios y cómo es el corazón de Dios es misionero, ¿no? Eso nos permite conocer al Dios misionero. Nuestro cuarto tema en esta mañana tiene que ver con la compasión como una señal de conocer al Dios misionero. Con esto queremos decir que si no hay compasión, entonces eso es sinónimo que no se conoce al Dios misionero. Pero si hay compasión, entonces es una señal de que hay una relación y que sí hay un conocimiento del Dios misionero. Seguramente a muchos de ustedes ha quedado grabado en la retina de sus ojos o en su mente, como lo ha quedado en la mía, aquella imagen que fue transmitida en el año 2017. 2017, después de uno de los terribles huaicos que generalmente sufrimos en plena época de lluvias y que arrasó en varios lugares aquí en Lima, pero allí en la zona de Punta Hermosa, año 2017 estoy hablando,
arrasó con cultivos, se llevó casas, animales, bienes, personas extraviadas, fallecidas. Y en pleno desarrollo del Huayco, los noticieros, usted sabe, cubren, ¿no? Y estaban mostrando en Punta Hermosa, en el distrito de Punta Hermosa, cómo el Huayco había arrasado varios cultivos y varias casas, y se ve las casas destruidas, la mayoría en madera, siendo arrastradas por el Huayco, ¿no? No sé si algunos recordarán eso. Esa fue una noticia que todos mirábamos pasmados a través de los canales de televisión. De pronto, las cámaras de televisión captaron a una mujer totalmente enlodada, luchando, tratando de salir entre los escombros, entre un gran escombros de madera, tratando de salir, salía y volvía a hundirse. Y los camarógrafos enfocaron a esta mujer que estaba siendo arrastrada por el Huayco. Su nombre es Evangelina Chamorro, si recordarán algunos de ustedes. ¿La recuerdan? Mientras veíamos las imágenes, mucha gente lloraba. Otros gritaban que la ayuden y nadie sabía cómo ayudarla, ¿no? Porque no es solamente agua, es lodo con una cantidad enorme de cosas que se ha llevado el Huayco. Es difícil emerger, mucha gente ha muerto así, ¿no? Entonces ahí estaba aquella mujercita luchando por su vida y salió del Huayco, salió del Huayco. ¿Qué cree usted que sintieron todos los que observaban este drama? Yo estoy seguro que todos, me incluyo yo, todos sentimos compasión por aquella mujer, por aquella madre, por aquella esposa. Luego nos enteraríamos todo que el esposo también fue arrastrado porque toda la casa fue llevada de encuentro por el Huayco. El esposo logró salir y cuando se dio cuenta que estaba siendo arrastrada su esposa, dice él, intenté volver a entrar para ayudar a mi esposa, pero los escombros eran tal que golpeaban, pues, ¿no? Entonces lo volvieron a botar al esposo, entonces él ya la dio por muerta a la esposa. Pero ahí estaba esta mujercita saliendo, toda enlodada, ni se identificaba bien su rostro, pero todos sentimos compasión por aquella mujer. Esa capacidad, mis queridos hermanos, que Dios ha puesto en nuestras almas y que nos lleva a tener empatía por las personas en necesidad, por las personas en crisis. Aquella capacidad que Dios puso en nuestras almas para responder ante las personas que se encuentran en crisis. Aquella capacidad que Dios puso en nuestras almas para responder a esas crisis, a esas necesidades de nuestro prójimo. Pero esa capacidad puesta por Dios en nuestras almas, fíjese usted, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Hoy no hay compasión por el prójimo cercano y menos compasión por el prójimo lejano. De hecho, que si no tenemos compasión por el que Dios pone en nuestro camino, no vamos a tener compasión por el que no vemos y por el que está mucho más lejos, mucho más complicado. Hoy hemos hecho una bandera, y lo digo realmente con pesar y con tristeza, hermanos. Hemos hecho una bandera de autojustificación, las palabras de Caín, cuando Dios le preguntó por su hermano, ¿no? Que acababa de asesinar. Le pregunta por su hermano Abel. ¿Recuerda usted la respuesta que dio Caín a Dios? Le dijo simplemente, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esas palabras son... esa es la bandera de autojustificación que tomamos nosotros, los propios creyentes, para justificar nuestra falta de compasión ante el prójimo. Los evangelios, si revisamos los evangelios, nos revelan una agenda muy apretada a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Muy, muy apretada, hermanos. Una agenda muy cargada de actividades, ¿cierto? Pero esa agenda estaba saturada de la proclamación de la palabra. Más allá de solamente hacer todo lo que hizo el Señor externamente, pero la prioridad en esa agenda apretada, la prioridad era la proclamación de la palabra. Ahora, ese es un gran ejemplo que debemos tomar todos los creyentes. Últimamente escuchamos mucho que no hay tiempo para más, ¿no? Que el trabajo, que esto, que la familia, que los hijos, que atender esto, el colegio, o ayudar esto.
no tengo tiempo. La mayoría de gente dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces nuestras prioridades han cambiado. La prioridad de cada creyente, de aquel que ha sido alcanzado y redimido por alto precio por la sangre de Cristo Jesús, su agenda debería ser igual como la de Cristo Jesús. Es decir, podemos estar muy cargados con nuestra agenda, pero la prioridad en esa agenda saturada debe ser la proclamación de la palabra. Es común leer en los evangelios el verbo salió, refiriéndose a Jesús. Salió. Se refiere a Cristo Jesús saliendo de un lugar privado, de un momento que estuvo con sus discípulos o con las multitudes de la gente que siempre lo seguían, para poder predicar a las multitudes. Salió para predicar. Es decir, ese salió que encontramos constantemente en los evangelios es una acción de Jesús con propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito específico? Predicar el evangelio del reino de Dios. Esa es la prioridad. Entonces no se usa este verbo salió solamente porque para describir una movilización del Señor nada más. No, el verbo es utilizado para describir una acción con propósito específico de nuestro Señor Jesucristo. Y ese propósito específico era la predicación del evangelio del reino de Dios. Un evangelio que se nos ha sido dado, hermanos. Un evangelio que se nos ha sido revelado a plenitud, diría, porque tenemos los 76 libros de la Escritura están en nuestras manos. ¿O no es cierto? Pero también los evangelios nos muestran, no solamente está este verbo salió referente a Cristo Jesús con una acción específica, sino también se usa el término saliendo. Saliendo de una ciudad a otra, luego de haber terminado una enseñanza a muchas personas, salía, se movilizaba, pero mantenía esa prioridad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 34, leemos que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, ¿no? Así dice el texto. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión, subraya eso. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice. Jesús sale, se encuentra con esta multitud y tiene compasión. Lo primero que genera en su corazón es compasión. De solo mirar una multitud. ¿Cuántas veces hemos estado, no sé, todos los peloteros que me están escuchando y que antes de pandemia se compraban su boleta para ir a ver su partido, los clásicos, ¿no? Está ante una multitud ahí en el estadio, ¿no? Pero eso no le genera a usted compasión. Los que han ido a algún festival, alguna reunión en sus respectivas provincias donde aglutina un montón de gente, es una multitud, estar con esa multitud celebrando, no sé, el día de su ciudad o qué sé yo, pero eso no le genera compasión necesariamente. Pero Jesús, ¿qué vio en la multitud? No solamente vio el número de personas, significa el texto. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. No le movió a compasión el número de la gente, le movió lo que había en el alma de las personas. Jesús vio el alma de esa multitud en realidad. Y eso fue lo que, como un resorte, generó compasión en su interior. Entonces él ve, son como ovejas que no tienen pastor. Porque les comienza a enseñar, porque ve una necesidad que tiene que ser saciada en el alma de estas personas, y él empieza a saciar esa necesidad. Eso significa el texto. La actividad externa o visible del Señor Jesucristo, entendamos, era compartir el evangelio. Además de alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, eso era algo colateral nada más que confirmaba, señales que confirmaban quién era Jesús. Pero la prioridad era compartir el evangelio. Algunos estudiosos han llegado a, no sé cómo han hecho esas mediciones, pero algunos han llegado a contabilizar la cantidad de kilómetros que recorrió Jesús en esos 3 años. Algunos dicen que fueron entre 5 u 8,000 kilómetros en sus 3 años de ministerio, viajando. Jesús, recuerda que todo lo hacía a pie en ese tiempo, sanando a personas, resucitando muertos, expulsando demonios, beneficiando, dando comida gratis a la gente, predicando la palabra del Señor, prioritariamente. Entonces, cuando vemos a Jesús hacer todo esto, no sé si le ocurrió a usted, ¿se ha preguntado alguna vez qué es lo que motivaba el corazón de Cristo Jesús a hacer todo esto? ¿Cuál era la motivación de Jesús? Y con esta pregunta en mente quiero entrar al primer punto de nuestro tema en esta mañana. ¿Sabe qué motivaba el corazón del Señor Jesucristo? La compasión. La compasión.
¿no? Vio una gran multitud y tuvo compasión. Pero no solamente es compasión en el caso del Señor Jesucristo, sino compasión y misericordia. Así como nosotros podemos ver, hermanos, la actividad del Señor por medio de la repetición de este verbo que le decía salió o saliendo en los evangelios, igualmente podemos ver la motivación del corazón de Cristo Jesús por medio de sus declaraciones. En varias ocasiones, mis hermanos, el Señor manifestó a sus propios discípulos, ¿no? Le manifestó lo que él sentía por la gente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús dijo, tengo compasión por las multitudes. O también él usó el término, siento compasión de esta gente, les decía a sus propios discípulos. O sea, él no ocultaba ese sentimiento interior. Y él concluía diciendo, no solo siento compasión de esta gente, sino decía la razón por la cual sentí eso. Decía, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. ¿Se acuerda esa multitud de más de 5,000 personas donde mencionó nuestro Señor Jesucristo? Jesús sabía que muchas de las personas que le seguían a él tenían muchas necesidades, pero también Jesús identificaba claramente que no todas las personas lo seguían por amor a él, sino que estaban con él solamente por la comida gratis que recibían y la sanidad, las sanidades de agregado, ¿no? En Juan capítulo 6, versículo 26, encontramos en las propias palabras del Señor Jesucristo diciendo lo siguiente, ¿no? Respondió Jesús y les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, es solamente por el alimento. Recordemos que estamos en un contexto en el tiempo de Jesús de mucha pobreza en realidad, muchísima pobreza, ¿no? Interesante eso en el caso del Señor Jesucristo, ¿no? Pero él tuvo compasión de esas personas, a pesar de ese interés, ¿no? Por seguir al Señor Jesucristo, Jesús no les negó la ayuda, se las dio. Incluso obró milagrosamente sobre las vidas de aquellos que ni siquiera le pidieron un milagro. Sí, si usted ve el registro de Lucas capítulo 7, versículo 11 hacia adelante, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, Jesús se trasladaba a la ciudad de Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, dice, y una gran multitud, siempre lo seguían multitudes. Dice el verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar, ¿no? Estaban saliendo de la ciudad, un cortejo fúnebre. ¿Quién era el fallecido? Era hijo único de su madre, ¿no? La cual era viuda para colmo de males. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Hay que entender el contexto, ¿no? En ese tiempo, quedarse viuda y que su hijo, su único hijo fallezca, siendo él el que debía sostenerla, era trágico para una mujer, quedaba en el desamparo total, ¿no? Entonces, ese es el caso con el que se encuentra el Señor Jesucristo acá. Verso 13 dice, y cuando el Señor la vio, a la viuda, ¿no? Se compadeció de ella, dice. Miren lo que sintió Jesús. Y le dijo, no llores, le dijo. Verso 14. Y acercándose al cadáver, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y se dirigió al muerto. Y le dijo el Señor, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, dice, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Miren qué final, ¿no? Este es un gran final para esta tragedia. ¿Dónde parte? Por lo que siente Jesús. Versículo 13, se compadeció de ella. Y eso lo lleva a hacer algo de manera puntual el Señor Jesucristo. ¿Por qué me estoy deteniendo acá, mis hermanos? Lo que quiero que se den cuenta en el texto es que nuestro Señor Jesucristo no solamente vio la necesidad de la gente y sintió, porque estamos hablando de una emoción interna, sintió compasión por ellos, sino que pasó de sentir compasión, fue más lejos el Señor. Hizo algo en concreto por esa necesidad que estaba delante de él y que él mismo estaba comprobando, que era evidente. Eso, mis hermanos, se llama misericordia. Eso se llama misericordia.
A ver, déjenme explicarles, ¿no? Para los que están así ubicándose recién, qué es compasión y qué es misericordia. Algunos pensarán, pero pastor, es igual, son sinónimos. No, no, no son sinónimos, no es igual. Déjenme explicarles con una historia. Creo que con una historia podemos entenderlo mucho mejor, ¿no? Había un hombre, se cuenta que había un hombre de carácter muy fuerte, muy inteligente, muy exigente consigo mismo y con las demás personas, y él era capataz de una mina, y su responsabilidad como capataz de la mina era, al entender de este hombre, era obligar y dirigir la obra con mano dura, firme, sin sensibilidad a todos sus empleados. Porque para este hombre existía una convicción, estaba convencido de que era la mejor forma de proteger a las personas, proteger los equipos, el trabajo. Para este hombre la debilidad emocional era sinónimo de debilidad de la mente. Para este hombre en particular. Entonces él decía, hay que imponer mano dura el trabajo, ¿no? Y así manejaba la mina, ¿no? Y obviamente esa mano dura muchas veces se le pasó, dañó en su trato a muchos de los trabajadores, como ocurre en muchos lugares. Un día, dice esta historia, un día hubo un fuerte derrumbe en la mina. Repentinamente hubo un gran derrumbe. Entonces, en uno de los túneles quedó atrapado su hijo mayor, que trabajaba como un obrero más en la mina. Y quedó sepultado en un montón de rocas. Pero lo complicado era que los túneles aledaños, donde quizás se podía tomar como alternativa y llegar para rescatarlo, habían entrado bajo la amenaza de desplomarse en cualquier momento. Entonces, este hombre, el capataz, tuvo que tomar una decisión crucial que nunca antes había tomado. Entonces, él tenía que arriesgar la vida de sus empleados y obligarlos a entrar con él para rescatar la vida de su hijo, o si no, su segunda opción era lo que hubiera hecho cualquier otro capataz, que el que hubiera quedado atrapado no era su hijo. Entonces tenían que priorizar en salvaguardar al resto, entonces hacer desalojar a todos los demás mineros, a todos los demás empleados, y tratar de encontrar la mejor estrategia para rescatar al que había quedado atrapado. Pero no era cualquiera el que quedaba atrapado, les recuerdo, era su hijo. Entonces, consciente de esto, este hombre, él toma la decisión y ordena a todos los demás mineros que se pongan a salvo. Los saca de la mina, evacúa toda la mina y decide él solo como padre entrar a salvar a su hijo. Y así lo hace, ¿no? Él, ante el asombro de todos, después de haber evacuado a todos, él entra solo, raudamente a la mina, que estaba a punto de desplomarse, para salvar a su hijo. Todos los trabajadores que estaban fuera, ya salvados, conscientes de la situación, observando lo que estaba ocurriendo, expresaban unos a otros en voz alta su pena, su tristeza ante el drama que estaban siendo testigos, conscientes que probablemente ambos, padre e hijo, morirían. Era casi una muerte segura. De pronto, en medio de esas expresiones de preocupación, de pena ante el drama que estaba desarrollándose, uno de los obreros del grupo que había salido, uno de los obreros, y era al que más había reprendido el capataz, al que más había dañado con este trato en el trabajo, de pronto toma la decisión abruptamente y sale del grupo y vuelve a entrar al túnel arriesgando su vida para prestar ayuda a su jefe, sabiendo que él no iba a poder solo salvar a su hijo. Conociendo el riesgo que corría este obrero, pero igual superando ese riesgo, regresó para prestar ayuda a aquel que muchas veces lo había maltratado, pero que ahora se hallaba en un momento de angustia. Si alguno está pensando y diciendo, pastor, ¿y cuál fue la historia? ¿Lo salvaron? ¿No lo salvaron? Bueno, la historia no dice si pudieron salvarlo o no. Es más, la historia dice, bueno, tú puedes elegir el final, tú puedes ponerle el final. Pero lo cierto que nos enseña la historia, lo más importante es que existe una diferencia entre compasión y misericordia
que los protagonistas de esta historia nos las ayudan a comprender? Porque ahí están los dos cuadros, la compasión y la misericordia, expresados. ¿Qué cosa es la compasión para que entienda usted? Es un sentimiento, si bien es un sentimiento que se puede no solo sentir la persona, sino se puede compartir, como veíamos este grupo de mineros, todos estaban expresando su compasión por la situación que estaban viendo, pero en sí no actúa, es algo que se siente nada más. Es lo que hicieron los trabajadores, sintieron pena por ese padre y por su hijo, lamentaron la cruel situación que se estaba viviendo, pero no actuaron. Pero hubo uno que actuó. Ya, eso es misericordia. La misericordia es una virtud y como toda virtud te obliga a actuar, no solamente a sentir, te obliga a actuar la misericordia. En otras palabras, la misericordia, hermanos, es la manifestación externa de la compasión que nos obliga a saciar la necesidad del que está sufriendo. ¿Me comprendió? Repito, la misericordia es la manifestación externa de la compasión que nos obliga a saciar la necesidad del sufriente. Eso es misericordia. Aún pasando, y esa misericordia se ejerce aún pasando por alto los agravios o las cuentas pendientes que tenga esa persona. El joven trabajador que se adentró para ayudarlo, a pesar de saber el riesgo que tenía de volver a la mina, el riesgo que sufría su vida, y siendo consciente que solamente su jefe solo no podría lograr este rescate, pasó por alto todos los agravios que había recibido su jefe y más allá de cualquier excusa, perdonó todo eso y aplicó misericordia entrando a ayudar a su jefe para salvar a su hijo. Espero que la ilustración le ayude a comprender mucho mejor lo que es la compasión y la misericordia. Nosotros podemos pasar toda nuestra vida sintiendo compasión por todos los necesitados, pero de nada serviría eso si no pasamos a la misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Nos obliga a hacer algo al respecto, hermanos. Alguien dijo con mucha propiedad que la compasión nos define como humanos. Lea bien esto es muy importante. La compasión nos define como humanos y nos diferencia incluso de las bestias, diría yo. La compasión nos define como humanos. La misericordia nos define como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, porque estamos imitando a Dios. Por favor, tome con pinzas esto. La compasión nos define como humanos, pero la misericordia nos define como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, porque estamos imitando a Dios. Dios hizo misericordia con nosotros al enviar a Cristo Jesús. No solo sintió compasión desde los cielos por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo, se encarnó Jesucristo para hacer misericordia para con nosotros. Cuando nosotros hacemos ese tipo de misericordia por el prójimo, estamos imitando a Dios. ¿Me comprende? Esta capacidad, hermanos, la estamos perdiendo. Entonces, ahora podemos leer con ojo más acucioso y con discernimiento, mis hermanos, la manera de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre vemos compasión y misericordia juntas. Siempre está la compasión y la misericordia juntas en el accionar del Señor Jesús. Cristo manifestó su amor compasivo hacia las personas a las que nadie quería mostrar compasión, hermanos. Hay muchos casos que encontramos en los evangelios en que Cristo Jesús sentía compasión y hacía misericordia a gente que la propia sociedad había expectorado y había desechado y las mismas personas no tenían ninguna compasión por estas personas. Ejemplo, ¿recuerda usted aquella mujer que entró abruptamente a la casa del fariseo Simón en Lucas capítulo 7? ¿Se acuerda usted? Esa mujer que entró con un alabastro y lo quebró y bañó los pies de Jesús y limpió con el ungüento, con el aceite, con el perfume, pero también con sus lágrimas. ¿Se acuerda? Allí estaba Jesús sentado a la mesa. Entra la mujer, abruptamente se tira a los pies de Jesús y llorando empieza a limpiarlo con este perfume y con sus lágrimas. Esa mujer era conocida por Simón y por todos los hombres ahí que estaban en esa habitación, en esa sala.
pero dice la Escritura que era una mujer pecadora, curiosamente. Así que nadie en esa sala, ni todos los que la conocían, tenían un ápice de compasión por esa mujer, se lo aseguro. Ninguno. Miren nada más la forma como se expresa Simón en su pensamiento, y Jesús está leyendo su pensamiento, ¿no? Lucas capítulo 7, verso 39, dice, está mirando Simón y dice para sí mismo, ¿no? Si este hombre fuera un profeta, refiriéndose a Jesús, sabría qué clase de mujer es esta. Lea esa forma despectiva que está expresándose en su mente Simón. Si supiera Jesús qué clase de mujer es esta, ya imagínense lo terrible que era la vida de esta mujer, ¿no? ¿Qué clase de mujer es esta que lo está tocando, ¿no? Y él está permitiendo eso. Sabría que es una pecadora. Entonces usted recordará bien el texto. Jesús le respondió rápidamente a través de una historia, ¿no? Interesante la enseñanza de Jesús para corregirlo. Pero en el texto, si usted sigue leyendo, no se usa la palabra compasión de parte del Señor Jesucristo. No dice que Jesús la envió y tuvo compasión de ella. No, se sobreentiende. Se sobreentiende. Jesús no fue un témpano al mirar a esta mujer. Sabía lo que vino a buscar, a pesar que esta mujer no le pidió nada a Jesús, recuerda. Pero es seguro que aunque no se utiliza la palabra compasión, es seguro que Jesús la tuvo al mirarla, ahí tirada a los pies, llorando y limpiando los pies de Jesús. Pero Jesús no solo sintió compasión por ella, él fue más lejos, hizo misericordia. Lea usted el versículo 48 de Lucas 7, ¿no? Le dice, tus pecados te son perdonados. Eso es ir bien lejos, mis hermanos. Eso es ir bien lejos. En Mateo capítulo 8, ¿recuerda usted a ese leproso que viene a Jesús y se postra a sus pies? Y Jesús lo mira, y tampoco se utiliza acá el término Jesús tuvo compasión de ese hombre, pero de hecho que lo sintió. Porque Jesús lo mira y le dice a este hombre qué es lo que busca, ¿no? Y el hombre le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Entonces dice el texto que Jesús capte bien este texto, y ahí yo he resaltado las acciones de Jesús que son sumamente importantes. Esas acciones muestran la misericordia. Extendió la mano. Estamos hablando de un leproso, nadie se atrevería a tocar a un leproso. Extiende su mano y toca al leproso. Esto es misericordia, hermanos, en su más alta expresión. Y le responde y le dice, quiero, sé limpio. Da una orden el Señor Jesucristo. Está expresando la voluntad. El Dios soberano, el Dios de la vida, da una orden, y la lepra tiene que responder inmediatamente. Quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Las acciones de Jesús, insisto, nos muestran la compasión en acción, pero también la misericordia en acción. Pero ambas están juntas. Jesús se conmueve al ver a este hombre, siente compasión por este hombre y decide hacer algo por este hombre. No le dice, ya ve, hijo, voy a orar por ti para que Dios tenga misericordia de ti. Puedo haberle dicho. Esa es la frase que utilizamos nosotros. Pero los ojos de Jesucristo no solo se limitan a ver, mis hermanos, la necesidad externa y evidente de las personas, es decir, el hambre de las multitudes es evidente, la lepra de este hombre era evidente, la muerte de las personas, el hijo de la mujer de Naín era evidente. Jesús no solamente está mirando las necesidades externas y evidentes de las personas, sino que los ojos de Cristo Jesús pueden mirar más profundamente el estado espiritual de muerte de las personas. Por eso es que vio a las multitudes y estaba frente a una multitud de cadáveres espirituales. Y eso lo conmovió a Jesús, y él dijo, no puedo dejarlos así. Y empezó a enseñarles. ¿Qué les enseñó? De hecho, que les enseñó el evangelio del reino de Dios, cómo ser libres de ese estado de muerte espiritual. Y eso, hermanos, eso es lo que mueve el interior de nuestro Señor Jesucristo a tener compasión. El ver el estado espiritual de las personas, ese estado de muerte espiritual.
Digo que mueve, hermanos, mueve el corazón de Jesús, porque la palabra en griego que es usada para describir ese sentimiento de compasión en los evangelios, ese sentimiento de compasión que sentía Jesús, es la palabra griega esplagnisomai. Y esplagnisomai se traduce como ser movido en las entrañas de uno, ser movido a compasión. No sé si alguno de ustedes pueden sentir eso cuando están frente a una situación crítica, frente a una persona mucha necesidad. Usted ve y siente compasión y lo siente en el estómago. A veces me han dicho, ay, pastor, como que se me revolvió el estómago, las tripas me dieron vueltas, ¿no? Y ver, uy, me llenó de tristeza y de pena ver a esta persona en esta necesidad. Ya, es eso, es platnisomai, ser movido en las entrañas de uno. Y la misericordia con la cual responde Jesús es no solamente, como hemos visto, proveyendo lo externo, sino Él provee algo mayor, hermanos, algo mucho más importante y vital. Y que eso es algo, ¿qué es eso que Él proveyó, que es más importante que simplemente sanarlo de la lepra o levantar al muerto o saciar de hambre a la multitud? ¿Qué? ¿Que hay algo mayor que eso? Por supuesto que sí, la salvación de las almas de las personas. Entonces, la misericordia que hizo Jesucristo no solamente fue proveyendo a las necesidades externas, sino proveyendo para la necesidad mayor, la de fondo, la salvación de las almas de las personas en estado de muerte espiritual. Quiero darle unos ejemplos bíblicos para que vea cómo maneja esto el Señor Jesucristo, porque si Él solo hubiera venido para saciar la necesidad de la gente, las necesidades materiales, hermanos, no tendría razón de ser la venida de Jesús. En Lucas capítulo 18, por ejemplo, encontramos, recordarán la historia de este ciego en Jericó, en la ciudad de Jericó, este ciego que le pidió a Jesús recibir la vista, ¿no? Él pidió específicamente recuperar la vista, pero Jesús va más lejos, siente compasión por él y va más lejos. En Lucas 18:42 le dice al ciego, recíbela, ¿de acuerdo? ¿Quieres la vista? Ok, recíbela, pero agrega esta frase a Jesús, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ese ciego pidió no solamente recibir la vista, sino que tuvo la fe suficiente para creer que para él había algo más que solamente la vista en el Hijo de David, el Cristo, el Mesías prometido. Este ciego sabía que estaba ante el Hijo de Dios. Entonces, por eso Jesús le dice, ok, recibe tu necesidad externa, digamos, ¿no? Tu vista, ya, recíbela, tu fe te ha salvado. Le habla de algo mayor que acababa de recibir. En Lucas 17, capítulo 17, si retrocede un capítulo nada más, usted va a encontrar a aquellos 10 leprosos, ¿se acuerda? Que le pidieron a gritos a Jesús ser sanos. 10 leprosos. Jesús les dijo que vayan y se muestren al sacerdote, les dio una orden. Y mientras los 10 leprosos iban, los 10 fueron sanados. Pero uno solo volvió a darle gracias a Jesús. ¿Recuerda? Jesús le dice a en Lucas 17, versículo 19, que llegue y se tira a los pies de Jesús para agradecerle. Y Jesús le dice, levántate, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. Jesús tuvo compasión por los 10, de hecho que sí. Obró misericordia para con los 10 también, pero este solo regresó, pero este único fue salvo. Interesante ese cuadro. Pero te das cuenta que va mucho más lejos Jesús. Tu fe te ha salvado, igual que el ciego en Jericó, ¿no es cierto? Regreso a este ejemplo de esta mujer en la casa de Simón, que entró a llorar a los pies de Jesús y a limpiar con sus lágrimas. Lucas capítulo 7, decía yo, no le pidió nada a Jesús. Si ustedes leen bien el relato, entra, se lanza a los pies de Jesús, empieza a llorar, quiebra el alabastro, no le pide nada a Jesús. Todos la conocían como la mujer pecadora, era conocida, pero sus lágrimas fueron interpretadas correctamente por el Señor Jesucristo. Su estilo de vida la acusaba y todos la señalaban. Por eso no se atrevió a decirle nada al Señor, pero ella sabía que estaba ante
el Hijo de Dios, entonces me da la impresión que esta mujer inmediatamente llegó a la conclusión, si es el Hijo de Dios, Él va a ver mis pensamientos y Él va a ver mi corazón. Entonces no necesito decirle nada. Y eso es lo que apreciamos en el texto. Y producto de eso, Lucas capítulo 7, versículo 48, Jesús tuvo compasión, decía, de esta mujer, pero va más lejos. En el verso 48 dice las palabras que le dijo a ella directamente. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Hubo una reacción en la sala porque dijo eso Jesús. Tus pecados te son perdonados. Recuerde, la mujer no le pidió nada, pero su estilo de vida la acusaba. Jesús está viendo en el interior de su corazón, sabe cuán pecador es. Dese cuenta de eso, versículo 48, dice, tus pecados te son perdonados, pero luego agregan en el versículo 50 y le dice Jesús esta frase, ¿no? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, igual que al leproso que regresó para darle gracias, igual que al ciego de Jericó que le pidió recibir la vista, tu fe te ha salvado. Los tres recibieron la misma frase. Estos cuadros nos muestran lo que le vengo diciendo. La misericordia de Jesús no solamente fue proveer para la necesidad externa, saciar la necesidad externa de las personas que venían a pedirle algo, sino él iba más lejos. Él estaba viendo la necesidad vital en el interior de las personas. Ok, estás ciego, pero tú necesitas ser salvado. Porque te doy la vista y tú vas a seguir pecando, ¿no? Igual los 10 leprosos, te puedo salvar de la lepra, puedes seguir pecando. Los 9 que se siguieron y no vinieron a agradecer, no fueron salvos. Entonces eso significa que fueron, se presentaron y yupi, salieron todos felices, regresaron a su vida de pecado, excepto este 10º. Este sí fue salvo, él sí fue transformado en su vida. Interesante, hermanos, podemos permanecer años de años en una iglesia habiendo recibido el beneficio de una sanidad, de un milagro de parte de Dios, y eso nos hizo acercar a la iglesia y estar en una iglesia y congregarnos y todo, pero nunca fuimos salvos. Igual la mujer pecadora, ¿no? Jesús sabía lo que necesitaba. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ¿no? Jesús fue más lejos, esto es una misericordia completa. En todos estos casos, mis hermanos, Jesús sintió compasión. Esa compasión lo llevó a hacer misericordia en gran manera, déjenme usar esta expresión, en gran manera, porque lo salvó. Lo salvó. La salvación es una bendición inmensa que Dios nos da. El corazón del Señor se preocupa por lo que está mirando, lo siente en sus entrañas cuando ve a las personas que no han recibido la luz del Evangelio y no son salvas aún. Cristo lo siente en lo profundo de su ser, en sus entrañas. Esa misma compasión, mis hermanos, se manifestó en sus discípulos. O sea, sí, aprendieron bien la lección del Maestro. Y lo podemos notar, por ejemplo, en las expresiones del apóstol Pablo, su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Según Corintios 5, 14, el apóstol Pablo usa esta expresión, ¿no? Dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Dios debe impulsarnos, está diciendo el apóstol Pablo, a vivir para Cristo y proclamar el encargo que nos ha dado de decir el evangelio de salvación. Igual como lo hizo Jesucristo, esa debe ser nuestra prioridad. El amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos impele, nos impulsa a hacer eso, dice, es inevitable. Para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya yo no soy la prioridad es el Evangelio del Rey, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice así Pablo. Cuando el apóstol dice que debemos tener, si usted ve la expresión de en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, que lo tienen ahí en pantalla, cuando el apóstol Pablo usa esta expresión y dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir el apóstol Pablo,
que tengamos la misma compasión que tuvo Jesús. Eso está diciendo al inicio. Haya pues en vosotros el mismo sentir. La compasión es un sentimiento. O sea, haya pues en vosotros el mismo sentir, ¿no? que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Compasión. Y se nos está diciendo que tengamos exactamente lo mismo, esa misma compasión, pero luego agrega el apóstol Pablo en el mismo versículo, refiriéndose a Jesús, que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, está accionando, se despojó a sí mismo, toma forma de siervo, sigue accionando, no estén solamente, ay, qué pena, qué tristeza me da la condición del ser humano, no, deja su gloria, ¿no? Toma forma humana, hecho semejante a los hombres, estando en esa condición de hombre, sigue accionando, se humilla mucho más al tomar el pecado de toda la humanidad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús no lo dejó en sentir compasión por la necesidad humana de la salvación, sino que hizo misericordia. Hizo algo más que solamente sentir compasión por nosotros, hermanos. Gracias a Dios que hizo eso. Imagínense que no hubiese hecho misericordia, hermano, con nosotros, que se hubiera limitado a la compasión. Ahora, le pregunto, ¿por qué, hermanos? Entendiendo esto, estamos tratando de entender así ajustadamente cómo operó la compasión de Jesús y cómo operó la misericordia, que van juntas. Compasión y misericordia, en el caso del Señor Jesucristo, siempre estuvieron juntas. Ya sabe qué significa compasión, ya sabe qué significa misericordia. Comprendiendo cómo obraba esto en el Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, siendo hijos nosotros, y hablando de nosotros, siendo hijos de un gran Dios asombrosamente misericordioso? ¿Por qué es asombrosamente misericordioso? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. Tienes razón. Dios no tiene la obligación de acordarse de nosotros, pudo habernos abandonado. Es un Dios asombrosamente misericordioso, hermanos. Siendo hijos de este gran Dios misericordioso y siendo discípulos de un Redentor asombrosamente misericordioso, hermanos míos, entonces nuestra compasión, ¿por qué no es igual a la de Cristo Jesús? Porque si hay un mandato de por medio para todos los discípulos de Cristo, que es el de Filipenses 2:5, si usted no sabía eso, existe un mandato para esto. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. Acabo de explicar qué significa eso. El mismo sentir, ¿qué sentir tuvo Jesús? Compasión por nosotros y vino a hacer misericordia. Entonces ahí está el mandato, ese haya pues, no es una sugerencia, no es una expresión así suelta el apóstol Pablo, está mandando algo el Señor a través de la pluma del apóstol Pablo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Si existe ese mandato, hermanos, ¿por qué es que no sentimos lo mismo que Cristo? Y no hacemos lo mismo que Cristo. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Es probable, y voy a entrar ahí un poco en el terreno de la especulación nada más, es probable que no hacemos, que ni sentimos, ni hacemos lo que Cristo Jesús hizo, ni sentimos compasión como Él, ni hacemos misericordia como Él, porque no nos dejamos motivar al ver a Jesús ejercitando la compasión en las Escrituras. Me explico. Lo vemos a Cristo en la historia, lo vemos en la historia, toda la gente ve en la historia a Cristo Jesús, lo identifica en el plano de la historia. Admiramos las enseñanzas de Jesús que nos describe la historia. Nos sorprende los milagros que hizo Jesús y nos cuenta la historia. Nos saca de cuadro las parábolas de Jesús y la forma como respondía Jesús con mucha sabiduría, nos saca de cuadro muchas veces. Hasta llegamos a reconocer su asombrosa resurrección y ascensión a los cielos. Todo es asombroso y eso es sorprendente. Pero, curioso, hermanos, pero nos pasa desapercibida la compasión que Cristo demostró a través de su misericordia. O sea, captamos todo lo demás, pero
pasamos por alto la forma como hacía compasión el Señor, la forma como hacía evidente esa compasión en la misericordia que hacía por las personas. Eso no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. El ejemplo de Jesús debería motivarnos, mis hermanos, ¿a qué? Eso me lleva al segundo punto del mensaje, a que crezcamos en compasión y misericordia también nosotros, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Deberíamos estar creciendo en compasión y en misericordia. Hermanos, aclaro esto de una vez. No es que nosotros no tengamos compasión, la tenemos, porque cuando vino a morar en nosotros Cristo Jesús como Señor y Salvador, solo quiero hacerle recordar esto, entró todo de Cristo, no entró una parte de él. Es decir, no solamente entró el amor de Dios, no solamente entró un poquito de la gracia de Dios, no, sino entró la compasión y la misericordia vino con Cristo Jesús. Estamos describiendo en el primer punto, me tomó el tiempo para describirle cómo operaba la compasión y la misericordia en Cristo Jesús, cómo miraba a la gente, las necesidades. No solo miró eso, él fue mucho más lejos, su preocupación estaba en que sean salvos. Todo eso del carácter de Cristo Jesús, reproducido en la compasión y la misericordia, así tal cual como lo vivió aquí en la tierra y lo expresó, ese mismo Cristo es el que ha entrado a vivir en nosotros como Señor y Salvador. Entonces significa que tenemos la compasión y la misericordia de Cristo Jesús también. No es que tenga una parte del cerebro de Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo. Nos gusta pensar en esa expresión que dice el apóstol Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces deberíamos tener el mismo sentir, es decir, compasión. Y eso me debería obligar a hacer misericordia. Una de las razones, hermanos, una de las razones principales por las que no desarrollamos compasión, escúchenme, anótelo. Una de las razones principales por las cuales no desarrollamos compasión es que no estamos dispuestos a ver a las multitudes como lo hacía Jesús. A ver a las multitudes que pasan una vida de sufrimiento, incomodidad, enfermedad, hambre, producto de sus pecados. No estamos dispuestos a ver eso en las multitudes. ¿Por qué no? Porque por lo general, esas multitudes y todas esas necesidades viven en lugares incómodos, en comunidades pobres, en hospitales, en pueblos alejados de la ciudad, o están en lugares donde una catástrofe terrible ha ocurrido. Ahí están todas estas personas. En tales lugares no hay atractivos turísticos, no hay algo delicioso para comprar o para comer o bonito que llevar como souvenir. Son lugares donde uno tiene que ir totalmente despojado como Cristo, ir para dar sin esperar recibir nada. ¿Me comprendió? No son lugares para ir a hacer turismo, para ir a ver y ay, pobrecita esta gente. No, es para ir a dar. ¿Y qué damos? El evangelio. Y hacemos misericordia hasta donde podamos hacerla. Digo materialmente como Jesús, ¿no? ¿Tienen hambre? Bueno, acá tienes alimento. Pero la prioridad de fondo, la prioridad de Jesús, que él veía en las almas, necesitan ser salvadas. Y para ser salvadas se necesita predicar el evangelio y necesitan conocer al Cristo Salvador. Son lugares para dar, mis hermanos, sin esperar recibir absolutamente nada. Pero nosotros no estamos, nosotros estamos más bien más acostumbrados, mis hermanos, a no querer ver el sufrimiento de las multitudes. Miren, le pongo un ejemplo muy sencillo que nos pasa a todos. Si nos cruzamos con algún ser humano en necesidad, ¿qué hacemos? Simplemente lo esquivamos o lo ignoramos. Sí, yo sé que muchos me van a decir, pero pastor, hay un montón de gente engañosa, mentirosa. Sí, es cierto y es verdad. Es verdad. Claro, para eso nos ha dado discernimiento el Señor, ¿no? Y creo que debemos aplicar ese discernimiento, pero a veces no vamos a poder saber en realidad quién es esa persona. A mí me ha costado años entender. Yo comenté una vez, ¿no? El misionero que me discipuló me dio una gran lección que, como les digo, yo he tardado años en entenderlo, ¿no? Él vi que ayudaba económicamente, ayudaba a gente que venía a nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesita en esos años, venía y buscaba al gringo, bueno, al misionero. Y él salía, los atendía y de pronto yo veía que él sacaba su billetera y les daba dinero.
Y luego pasó un tiempo y venía otra persona y otra vez el gringo sacaba la billetera y sacaba dinero y les daba, ¿no? Entonces un día ya no aguanté, un poco así de en bronca, y lo busqué y me senté con él. Le dije, mire, me he dado cuenta, pastor, que usted hace esto, ¿no? Pero no se da cuenta, le dije, no, yo pensé que yo era el más avispado, el más vivo, ¿no? Bueno, cuando somos jóvenes lo creemos que no sabemos todas. Le dije, ¿no te das cuenta que te están engañando? Te ven con cara de, claro, de gringo y creen que eres tonto y te cuentan una historita que no es cierta y te conmueven y tú les das dinero. Y él me estaba mirando, bueno, mi esposa sabe, lo conoció también como yo, y su forma de mirar, él achicaba sus ojitos, y era un hombre muy sabio, bueno, es un hombre muy sabio, y achicaba los ojitos, es como si te estoy entendiendo, no sé, tú te crees más inteligente que yo, ¿no? Yo estoy ahí de vuelta 2 veces, ¿no? Y me escuchó pacientemente y al final me dio la gran lección, me dijo, mira, que quizás tú no te has dado cuenta, me dijo, pero yo no les doy mi dinero. A ti te da la impresión que es mi dinero. Yo solo soy el administrador de los bienes de Dios y sobre todo el dinero. Si esa persona me está mintiendo, y yo se lo digo, a todas las personas le digo lo mismo, ese va a ser un problema que van a tener que enfrentarlo y darle cuenta a Dios. Si me mintieron y usan mal ese dinero, entonces le van a rendir cuentas a Dios porque es dinero de Dios, no es mío. A mí me tomó años entender esto, mis hermanos. Él estaba haciendo simplemente misericordia. Esa era su responsabilidad como hijo de Dios. Las personas que reciben, que son objeto de la misericordia, si lo administran mal, y ese es el problema de las personas. ¿Entiende? Pero nosotros no queremos ver el sufrimiento de las multitudes. Nos cruzamos con algún ser humano en necesidad y simplemente lo esquivamos o lo ignoramos. Y esa misma actitud la trasladamos al campo de la misión recibida como discípulos de Cristo. Escúchenme, por favor, con atención, iglesia. Esta actitud de esquivar la necesidad, de ignorarla, a mí me tomó años entender que no debía hacer esto. Mi esposa, Dios la utilizó para completar esa enseñanza en mi propia vida. Si usted camina con mi esposa en la calle, podemos pasar y ver a alguien en necesidad y ella regresa, no importa que hayamos caminado 2, 3, 4, 5 cuadras más, ella regresa para darle algo a esa persona que ella vio, que yo no vi porque yo estaba distraído conversando, mirando por dónde estamos yendo, pero ella se dio cuenta. Entonces seguimos caminando, pero ella siempre regresa. Y yo cuando digo, ¿dónde está mi esposa? Y yo volteo y ya la encuentro allá una cuadra atrás, una cuadra y media, y está ayudando a la persona necesitada. No le esquivó, no le ignoró. Pero esa actitud de esquivar e ignorar, hermanos, a la que nos hemos acostumbrado más hoy en día, la hemos trasladado a la misión que hemos recibido como discípulos de Cristo, a la misión que hemos recibido del Señor. Pues nos negamos a obedecer el llamado mandato del Señor Jesucristo. Nos negamos a obedecer. ¿Cuál mandato de parte del Señor? Yo sé que está empezando mucho Mateo 28, seguramente, pastor. Sí, pero quiero llevarlos a este texto de Juan capítulo 4, versículo 35. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved, los campos ya están blancos para la siega. Lea usted bien, por favor, iglesia. Jesús está mandando, otra vez, no está simplemente mencionando algo, sugiriendo algo, dice alzad, es un mandato, alzad vuestros ojos y ved. Es un mandato clarísimo, ¿no lo ve? Hermanos, este mundo es un gran campo que está listo para ser cosechado. Hablo de una cosecha de almas redimidas. ¿Por qué? Porque es un mundo, es un campo de muerte, igual como vio Jesús a esa gran multitud por la cual tuvo compasión, es un campo de muerte, hermanos. Si usted no lo está viendo así, es un campo de muerte. Pues la gente está muerta en sus delitos y pecados, así dice la Escritura. La gente está muerta en sus delitos y pecados. Cristo nos está diciendo en otras palabras, hey, ustedes que tienen vida eterna, alcen sus ojos, vean las inmensas multitudes. No se dan cuenta la inmensidad
de multitudes de hombres atrapados en sus adulterios, en sus irresponsabilidades como padres de familia, en su ignorancia que son sacerdotes, profetas sobre su hogar. Véanlos, vean esa multitud de mujeres desesperadas por el vacío, el engaño, la soledad, que no saben cómo ser eficaces ayudas idóneas, no saben cómo ser madres, no saben cómo ser siervas de Dios. Vean esa gran multitud, alcen sus ojos y vean esa gran multitud de jóvenes atrapados en las redes sociales, en los juegos en red, en los vicios, en la egolatría, en la autosuficiencia. Alcen sus ojos y vean las multitudes de niños camino al infierno porque nadie los está guiando hacia Cristo Jesús. Alcen sus ojos y vean, dice el Señor. Alcen sus ojos, manda el Señor, y vean. Pero nosotros, como decía hace un instante, como cuando nos encontramos un pordiosero en la calle, no quiero alzar mis ojos para mirar al pordiosero. Yo quiero seguir mi camino, ignoro esa necesidad. De esa misma manera evadimos ver, mis hermanos. Acá necesitado, tirado en la calle, de la misma manera en que ignoramos a quienes buscan alguna ayuda. ¿Por qué? Porque no queremos verla simplemente. Nos hemos acostumbrado a eso. Porque no queremos admitir la presencia de ese dolor delante de nuestros ojos. De esa misma manera, de esa misma forma, hermanos, nos negamos a oír el mandato de Dios y nos negamos a obedecerlo. Pues si levantáramos los ojos, y ahí empalmo con Mateo 28, si levantáramos los ojos, veríamos que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y si alzamos los ojos, veríamos que Él nos ha delegado el mandato de ir con esa autoridad, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Estaríamos haciendo eso, hermanos. Pero nos negamos a oír el mandato de Dios y nos negamos a obedecerlo. Pues el Señor no solo nos manda ver esa realidad en medio de nuestra humanidad maltratada por el pecado, sino que nos manda que cosechemos. ¿Se han dado cuenta en el texto? Jesús dijo, alzad vuestros ojos y ved el mandato. Los campos ya están blancos, están listos para la cosecha, están listos para la siega. Entonces, ahí hay un mandato doble, a ver la necesidad y a ir y a cosechar. Ver, ir y cosechar. Ver, ir y cosechar, hermanos. Pero intencionalmente nosotros estamos obviando todo eso. Déjame proponerte un ejemplo para complementar esto y que me puedan entender. Si tú quieres ayudar a tu hijo, hermano, hermana, si tú quieres ayudar a tu hijo, a tu hija, a desarrollar compasión y misericordia por las necesidades de su prójimo, si tú quieres ayudarlo a desarrollar esto, ¿qué es lo que harías? ¿Lo llevarías a jugar pelota con sus amigos todas las semanas? ¿O lo llevarías a algunos lugares donde la pobreza y la necesidad reinan para ayudar específicamente, como no puedes ayudar a todo el mundo, ayudar a una familia en manera especial, y le vas enseñando a tu hijo o a tu hija a desprenderse de algunas cosas que puede estar valorando para bendecir a otros niños desposeídos en esa familia? ¿Qué preferirías si quieres ayudarlo a desarrollar compasión y misericordia? ¿Lo acostumbras a una vida egoísta si solamente lo metes en tu burbuja, ¿no? Donde tiene todo, todas sus necesidades están saciadas, gloria a Dios, ustedes como padres lo cubren, gracias a Dios que tienen un regular ingreso, pueden mantenerlo ahí, pero lo ciegan a la realidad externa del prójimo? ¿O lo llevas periódicamente a lugares donde no viven, donde no visten, donde no comen, con todo lo que tiene tu hijo o tu hija? Y mientras tú le vas dando lecciones de vida, porque ahí le vas dando lecciones de vida, como dice Deuteronomio 6, andando por el camino al acostarte, a levantarte, estás comentando todo eso con tu hijo o tu hija. Esas son grandes lecciones de vida. Jamás las va a olvidar. ¿Tú crees que tu hijo o tu hija no van a desarrollar compasión y misericordia? Claro que la van a desarrollar. Y la van a desarrollar ampliamente, mis hermanos.
Escúchame, iglesia, por favor. No tendríamos que preocuparnos demasiado si no existiera un mandato para tener compasión y misericordia, pero lo cierto es que sí existe ese mandato. Sí existe ese mandato. Ahí está en Lucas capítulo 6, versículo 36. Si tú no lo conocías, anótalo. Ahí está el mandato para tener compasión y misericordia. Lucas 6:36 dice el Señor en pleno sermón en la montaña: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos. No sé tú, pero a mí me suena a mandamiento. Jesús nos estaba diciendo, si quieres, puedes ser misericordioso. Si puedes. No, dice sed, está mandando. Sed pues misericordiosos. Y donde tiene el punto de partida la misericordia, porque acá dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Dónde tiene el punto de partida la misericordia? En la compasión. Ya se lo he explicado en el anterior punto. Empieza con lo que uno siente, empieza con la compasión y se expresa a través de la misericordia, ¿no? Podríamos leer el mandato, entonces, entendiendo eso, podríamos leer este mandamiento de Lucas 6:36 de la siguiente manera. Se leería así, hermanos, escuchen. Sed compasivos para que sean misericordiosos, como también vuestro Padre es compasivo y misericordioso. ¿Se entiende así el mandato, hermanos? Repito, sed compasivos. Jesús estaba diciendo, sed compasivos para que sean misericordiosos, como también vuestro Padre es compasivo y misericordioso con ustedes. Ahora acá la gran pregunta es, ok, pastor, ya le entendí, ¿no? ¿Cómo desarrollamos compasión y misericordia? Entonces sería la pregunta. ¿Cómo desarrollamos compasión y misericordia? Quiero llevarlos a un relato antiquísimo que sé que ustedes todos lo conocen en su mayoría. Lucas capítulo 10, por favor, en tu Biblia. No va a aparecer en la pantalla por si acaso, es que te sugiero que tomes tu Biblia. Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25 hasta el 36, que se extiende esta maravillosa historia del Señor Jesucristo acerca de un samaritano. ¿Recuerdas? De hecho que sí. Que es un samaritano que ayuda a un judío que fue asaltado, robado, maltratado y quedó tendido ahí en el suelo, ¿no? En medio del camino. Y verso 31 dice que desciende un sacerdote por aquel camino, ve la necesidad, pasó de largo. Cómo duele leer esto, ¿no? Porque esto nos hace recordar a quién. ¿A quién le hace recordar, hermano? ¿A quién le hace recordar? A nosotros, pues. A nosotros. Se pasó de largo. Verso 32. Asimismo, luego pasa un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Igual. O sea, por doble partida. Esos dos personajes, bueno, es así como nos movemos. Se pueden pasar cientos de personas al lado de alguien, no solo una persona. Yo decía, el prójimo cercano, el prójimo lejano, pueden pasar cientos de personas por etnias y naciones enteras, pero nunca van a ver la necesidad de fondo, es decir, la salvación de esas etnias, la salvación de esas personas, no la van a ver porque no quieren verla. Ese dolor se lo quieren evitar, porque esos cuadros son dolorosos. Dolorosísimos, ¿no es cierto? Pero de pronto dice, verso 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es una gran frase, hermanos. Viéndole fue movido a misericordia. Quiero llevarlo, hay ciertas pautas acá que de hecho, que si nosotros las tomamos y las desarrollamos, porque nos está escribiendo una historia de compasión y misericordia el Señor Jesucristo aquí, ¿no? Si tomamos estos principios, hermanos, yo creo que podemos cambiar de actitud y mejorar o retomar nuestro desarrollo de compasión y misericordia. Tengo la esperanza que así sea, iglesia. Porque, como le decía al inicio, estamos perdiendo esta capacidad de tener compasión. Y casi, si estamos perdiendo la capacidad de tener compasión, de hecho que la misericordia ya está perdida casi. Y eso donde se nota, hace un instante decía, si hay un mandato de sed misericordiosos, como también eso Padre misericordioso, no se refiere solamente a hacer misericordia, dándole cosas, alguien tiene, aquí tiene hambre, aquí tienes,
¿Eso es legítimo? Sí, y es bueno. Pero te vuelvo a repetir, Jesús no solamente saciaba esa necesidad externa, él veía el interior, lo que lo conmovía era el interior de la persona. Ese estado de perdición, ese estado de muerte, ese fondo es el que debe preocuparnos, el que debe movernos a compasión, a hacer llegar el Evangelio, porque el Evangelio es el único que puede abrir el panorama para que conozca al Salvador y pueda ser salvo a la persona. Entonces acá hay unas pautas interesantes. Síganme con cuidado, por favor. Empiezo ahí en el verso 36 con este verbo, ¿no? Viéndole, dice. Estamos hablando del samaritano. Está tirado el hombre ahí, viéndole. Es decir, no ignoró la necesidad del hombre herido. ¿Se da cuenta? Como los otros dos anteriores. No la ignoró, la vio. Es lo que le vengo diciendo, ¿no? No queremos ver. Alzad vuestros ojos, dice el Señor. Alza tus ojos y ve la necesidad. No, él la vio, no se pasó de largo, no lo superó, no se hizo el que no lo había visto, como muchas veces solemos reaccionar cualquiera de nosotros, ¿no? O como la mayoría suele hacer. Iglesia, alcemos nuestros ojos y veamos los campos en el mundo que están listos para la cosecha. Este hombre acá tirado en el camino, cada vez que yo leo ahora, el mundo está así. Usted piensa en una Europa que ya no es cristiana, por poner solamente un ejemplo, usted piensa en Inglaterra, de donde vinieron tal cantidad de avivamientos y misioneros a evangelizar América, ahora no hay un ápice de cristianismo. Entonces me da la impresión, yo veo a Inglaterra como este hombre tirado en el camino, totalmente herido por el pecado, herido totalmente con el pecado, siendo comido por el pecado, pero se está pudriendo en su prosperidad, en todo su avance, en el gran país europeo, como otros países europeos. Es el tirado en el camino. Por eso se habla de que los latinos ahora, la visión es regresar del lugar donde recibimos la bendición para bendecirlos ahora, reevangelizar toda Europa. Ya no solamente la ventana 1040. Y los demás continentes igual, son como este hombre tirado, pudriéndose en su pecado, hermanos. Alcemos nuestros ojos y veamos los campos que están listos para la cosecha, dice el Señor. ¿Por qué listos? Porque el Señor es el que va a producir eso, no nosotros. Nosotros solo somos el instrumento. Viéndole. Luego, fíjese en el siguiente verbo, dice, viéndole fue movido a misericordia. Fue movido. Es decir, se permitió sentir compasión. No la anuló, no la bloqueó en su alma. Se permitió sentir compasión. No lo bloqueó en su alma para no sentir nada al ver al herido. ¿Qué es lo que hacemos? Usted ve a alguien tirado ahí en la esquina de su casa y usted bloquea su alma para no sentir nada y pasarse de largo, ignorarlo. Porque si se detiene es porque se permite sentir algo y es movido a compasión. Oye, hombre, mira, toma estos panes, toma esto para comer, toma esta ropa. La compasión nos lleva a hacer misericordia, pero bloqueamos ese sentimiento. Aquí el samaritano no bloqueó su alma para no sentir nada al ver al herido. Un gran mal que nos hemos causado, hermanos míos, un gran mal que está en camino absorbiendo nuestros corazones es que nos hemos endurecido ante el dolor y ante la necesidad ajena. Nos hemos endurecido. Y muchos, incluso, ya no hablo de endurecimiento, muchos ya se han cauterizado en las almas. Su alma está cauterizada para no sentir nada al ver cualquier necesidad. Por eso no les importa, ¿no? Podrías ayudar, no, que tengo a las justas, no, que yo gano para mí, que no tengo para nadie más. Están cauterizados en sus almas. Iglesia, escúchenme. Permítase, hermano, hermana, permítase sentir compasión por la gente en necesidad. ¿Por cuál gente? Por la gente que Dios pone en su camino. Otras oportunidades yo he mencionado. Sí, algunos me dirán, pastor, pero son miles de gente necesitada, no puedo ayudar. ¿Me está diciendo que ayuda a todos los necesitados? No. Le estoy diciendo, sea sensible para ayudar con el que Dios pone en su camino. Porque no le pone a todos los pobres del mundo, le pone a alguien en especial.
para no solamente piense en el pobre que está pidiendo limosna. No, no, no. Cuando hablo de pobreza espiritual. Hay miles de personas que viven en un estado de pobreza espiritual. Recuerde la prioridad de Jesús, la salvación de las personas, no solamente el pan en las manos, sino la salvación de sus almas. Permítase, iglesia, sentir compasión por la gente en necesidad que Dios pone en su camino, pero no solo por la que está cerca de usted, sino también por la lejana, en otros continentes. ¿Y cómo sé esto? Investigue. Sienta compasión, al menos yo le voy a dar un dato y luego voy a enviar a través de los grupos de encuentro un pequeño manual para durante 31 días orar por estas etnias. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Sienta compasión por estas etnias. Por ejemplo, lo que usted tiene ahí en pantalla son todas las etnias no alcanzadas en el mundo. Se calculan, según el dato que usted tiene ahí a la izquierda, estos son datos de Comiban, como 11.000 etnias promedio no alcanzadas, 11.000 etnias en todo el mundo. Y dentro de esas 11.000, el número promedio de etnias no alcanzadas es de 2.000 etnias. De las 11.000, 2.000 no han sido alcanzadas. Pero hay unas 2.500 etnias dentro de esas 11.000 que no han sido totalmente no alcanzadas. O sea, digamos que están absolutamente vírgenes al Evangelio. Y ahí al centro tiene usted el cuadro repartido, ¿no? Fíjese usted, allí hay un 16% de etnias no alcanzadas. En esas etnias no alcanzadas, por lo menos hay un 2% de evangélicos, que son los que están tratando de esparcir el evangelio del reino en esa etnia. Pero hay un 25% que no ha sido alcanzada, la parte oscura, no alcanzadas, y en ese 25%, en esas etnias, no hay ningún evangélico, ningún cristiano que puede estar haciendo un trabajo de evangelismo, no hay ninguno. Hay un 15% que no está clasificada dentro de las etnias, aún no han logrado tener datos exactos para clasificarlas, no están en las bases de datos. Un 15% de las etnias en el mundo, ¿eh? Un 42% que ya han sido alcanzadas en verde, y dentro de ese 42%, un 5% de evangélicos están trabajando, misioneros, obreros, están trabajando en la enseñanza de la palabra del Señor, ¿no? Hay un 17% en algún proceso de evangelización, un 2% de evangélicos haciendo toda esa tarea. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, esto es un trabajo arduo. Los campos están listos para la cosecha. Alce sus ojos y vea esto. O si este es un dato del mundo, pero lo llevo al Perú, simplemente al Perú para ver otro dato, para sentir compasión por estas 74 etnias en total que se ha contabilizado. Solamente aquí en el Perú 72 etnias, o 74, de esas 74 etnias, 54 etnias ya han sido alcanzadas con el evangelio de alguna manera. Pero hay 20 etnias que aún no han sido alcanzadas. Ahora, yo no sé si esto ha cambiado en los últimos años, ¿no? Porque estos son datos de los últimos 10 años. No sé si ha cambiado, espero que haya disminuido las etnias no alcanzadas, pero aún hay trabajo por hacer. ¿Siente usted compasión por estas etnias no alcanzadas en el mundo o en el Perú? ¿Está haciendo usted algo respecto a esto? Es casi como una gota en el desierto lo que hacemos a través de nuestro apoyo misionero. Usted sabe que tenemos obreros nacionales, pero esos obreros nacionales a los que estamos apoyando aquí en el Perú, curiosamente, ninguno de ellos está en estas 20 etnias sin alcanzar, está trabajando, ninguno de ellos, curiosamente. Están en lugares, en ciudades habitables, ¿no? Huancavelica, Abancay, son ya ciudades, son metrópolis, ¿no? Pero esto es otra realidad. ¿Hay compasión, iglesia, en su corazón para alcanzar? ¿Habrá alguien que esté escuchando y que está percibiendo el llamado de Dios? Yo te requiero aquí. Yo quiero que te prepares para ir a una de estas señas. Yo te voy a mostrar en qué momento y en qué tiempo tienes que empezar a prepararte. ¿Escucha usted ese llamado de parte del Señor por compasión? Recuerdo muy bien a nuestra hermana Mirta Espino, que está en Guinea Ecuatoriana ya varios años trabajando, y han levantado una iglesia linda, ¿no? Que está siendo bendecida. ¿Cómo fue llamada ella? Estaba viendo un video un día en su casa, nos estaba contando un video en su casa sobre la necesidad
estaba mostrando las etnias africanas no alcanzadas con el Evangelio, y hubo algunas escenas en Guinea, especialmente ecuatorial, que ella vio que la conmovió tanto que se puso a llorar en medio de la pantalla, y llorando empezó a orar, y claramente escuchó el llamado de Dios, que Dios la requería en ese lugar. Así empezó su recorrido para poder concretizarlo y llegar a donde está actualmente. Y miren, Dios lo ha utilizado poderosamente, déjenme decir. ¿Dónde tuvo el punto de partida ese viaje? En un momento de compasión. En un momento de compasión por esa etnia. Así siempre empieza el Señor. ¿Siente usted compasión por estas etnias? Permítase ser movido a compasión, como lo fue este samaritano. El tercer verbo que vemos dice que viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, no solo sintió compasión, sino que hizo misericordia. Hizo misericordia. No se contente con sentir pena o tristeza, hermano, hermana, al ver las necesidades de su entorno. Vaya más allá. Tenemos que ir más allá. Hay que hacer algo al respecto. Y acá puntualmente se indican algunas cosas también resaltado por los verbos de acción, ¿no? Y el primer verbo de acción es en el verso 34, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Vendó sus heridas y usó curiosamente aceite y vino. El vino era usado para desinfectar las heridas. Esto era algo muy común en ese tiempo. Y el aceite era para aliviar el dolor y ayudar en la sanidad. Es evidente, queridos hermanos, el deseo de curar de este samaritano, su deseo de curar la herida y proveerle los primeros auxilios, como le llamamos. Es evidente lo que está haciendo acá el samaritano. Esa es la meta de la misericordia, hermanos queridos. Traer el alivio que necesita la persona, hacer algo con respecto a su necesidad para aliviarla. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a los necesitados, a los moribundos, a los robados, a los maltratados por el diablo, ¿no? Lo primero que hacemos es compartirles la palabra, que tiene un efecto purificador. Y a ello se suma la presencia del Espíritu Santo, que lleva a la persona hacia el arrepentimiento y la sanidad de su alma. Es la unción del santo, ¿no? Entrando en acción. Ese cuadro lo vemos claramente en las acciones del samaritano. Ahora, no solamente lo vendó, dice el mismo versículo 34, y poniéndole en su cabalgadura, lo puso sobre su cabalgadura. Es decir, no le dio, escuche lo que le voy a decir, no le dio un folleto evangelístico y le dijo que oraría por su vida y siguió camino. No, lo llevó consigo. Eso significa, lo pone sobre la cabalgadura porque se lo llevó consigo. Mire, todo recién nacido al que se le comparte el evangelio en proceso de evangelización o ya habiéndolo evangelizado, necesita que caminemos con él un tiempo, ¿sí o no? Que lo llevemos sobre nuestra cabalgadura por un tiempo. Y como hizo Felipe con el etíope, ¿se acuerda? Cuando se subió a su carruaje, le explicó la palabra de Dios a lo largo de todo el tramo que viajaron juntos, hasta que el etíope comprendió y tomó una propia decisión. Debemos caminar un tiempo juntos. No es lanzarle un folleto evangelístico y voy a orar por ti, Dios te bendiga. No, hermanos. Ahora, lo puso sobre su cabalgadura, dice el siguiente verbo, dice, lo llevó al mesón, lo llevó a un mesón. Lo puso sobre una cobertura porque necesitaba seguir siendo cuidado. Este es el curso del discipulado, mis hermanos. Cuando Jesús hizo misericordia, salvó a la gente. Esas personas luego lo seguían a Jesús. Estaban metidas dentro de la gran multitud. Posteriormente, en tiempo de los apóstoles, las personas que eran objeto de la misericordia de Dios eran salvadas y eran integradas a la iglesia. Eran puestas bajo la cobertura de la iglesia y de gente que la discipulara. Entonces siempre estuvieron siendo cuidados. Ese es el efecto del discipulado. Y esa es la imagen que recibimos aquí. Luego, versículo 35, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, ¿no? Lo dio al mesonero, ¿no? Sacó dinero, invirtió, mejor dicho, el buen samaritano. Debemos recordarnos a nosotros mismos que solo somos administradores de los recursos de Dios, sobre todo del dinero. Solo somos administradores, no somos propietarios. El hacer misericordia siempre nos exigirá inversiones.
pero son inversiones que luego producirán una cosecha de almas redimidas, hermanos. Producirán una cosecha de almas redimidas. Pero hay una inversión que hacer. Finalmente, dice, verso 35, le dio los 2 denarios al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Encargó su cuidado. El samaritano lo cuidó un tiempo, ¿se da cuenta? Cuidó un tiempo a este hombre herido, luego entra a tallar otra persona para continuar con el cuidado. El que empecemos a hacer misericordia con alguien, hermanos, no significa que estemos para siempre con esa persona. Solo es un tiempo de Dios, solo es circunstancial. Dios seguirá usando otras personas para que pueda completarse el proceso del discipulado en alguien. Ahí entra a tallar toda la iglesia por eso. Algunos sembraron, dice el apóstol Pablo, otros van a cosechar. Es parte del proceso. Ahora, interesante, hermanos, que esta historia que nos ilustra mucho y nos da pautas para desarrollar compasión, misericordia, es ver cómo la termina la historia del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta en el verso 37, ¿no? Le responde al intérprete de la ley que le preguntó, ¿no?, cómo heredar la vida eterna, y de ahí se desarrolló la historia, y por eso dice el verso 37, y él dijo, ¿no? Porque Jesús le preguntó en el verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, este es el final, ¿no? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Si alguien aquí que me ha escuchado en los últimos minutos esta historia, que la conocía, pero recién la está viendo como se la estoy describiendo, y está diciendo, qué bonita historia, ¿no? Qué lindo, ¿no? No quiero que se queden qué bonita historia, sino te repito las mismas palabras del Señor Jesucristo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué está esperando el Señor? Es otro mandato, que vayamos y hagamos lo mismo. La historia no es para deleitarnos en la historia, no tiene un fin en sí mismo la historia. La historia es un medio para comprender que debemos desarrollar y ejercitar la compasión y la misericordia, hermanos. En nuestra generación, muchos estamos sumergidos en nuestros planes. Usted sabe que eso es verdad. Estamos más sumergidos en nuestros planes, en nuestras comodidades, en nuestros descansos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, inclusive en nuestros ministerios. Así, de esa manera, hemos dejado de lado la proclamación del Evangelio entre los perdidos, al olvidarnos, hermanos, que hubo un tiempo en que nosotros fuimos ovejas sin pastor y estábamos apartados del pueblo de Dios y no éramos miembros de la familia de Dios. Pero Dios, si usted ha olvidado, ¿no?, lo que dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se olvidó de eso? Usted antes, como yo, éramos ovejas perdidas. Pero el Señor, que es rico en misericordia, ¿no?, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ahora qué somos? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, que ahora somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Ahora somos eso, hermanos. Habiendo experimentado tan grande salvación, ¿no procuraremos la salvación de nuestro prójimo? ¿No sentiremos compasión por nuestro prójimo? ¿No haremos misericordia con nuestro prójimo para que tenga la gran salvación que ahora disfrutamos nosotros? Hermanos míos, no podemos separar nuestra teología de nuestra práctica. No podemos hacerlo. Si la separamos, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Si todo lo que aprendemos en la palabra, escúcheme, si todo lo que aprendemos, incluyendo lo que estamos viendo ahora, si todo lo que aprendemos en la palabra no nos conduce a una mayor compasión, entonces no estamos conociendo al Dios compasivo que nos rescató. El Evangelio, hermanos, debe ser nuestra mayor motivación para la compasión. Es decir, mientras más yo pase en el Evangelio,
¿no? En todas las escrituras voy a ir desarrollando, voy a ir siendo motivado a mayor compasión, porque mientras a las escrituras voy viendo lo que hace Dios, voy notando que este gran Dios compasivo, cómo me alcanzó y todo lo que es capaz de hacer, me motiva a imitarlo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. Termino, hermanos, pues el tiempo se nos ha ido y tenemos otra jornada más tarde, así es que debo terminar. El evangelismo, hermanos, el discipulado, las misiones, todo ello, si usted no se ha dado cuenta, tiene que ver con la salvación de las personas. Cuando hablamos de misiones, por ejemplo, hablamos de evangelizar y discipular a todas las etnias. Pero hablamos de personas, no hablamos de cosas. Tiene que ver con nuestra compasión por el prójimo, por eso. Tiene que ver con ver la necesidad espiritual del prójimo y no pasar de largo o hacernos los desentendidos. Pero por alguna razón, muchos cristianos no ven esto como un mandato de Dios. No ven que el incumplimiento de este mandato puede causar algún daño. No lo ven. Es extraño realmente y no sé cómo calificarlo. Solamente puedo usar este adjetivo calificativo. Es extraño realmente que muchos cristianos no vean la relación entre un mandamiento dado por Dios y la obediencia a dicho mandato. No ven la relación. Pueden identificar el mandato, pero como que pasa desapercibido la obediencia de ese mismo mandato. No, entonces, no ven la gravedad de su desobediencia. Y por eso, hermanos, escasea su obediencia de ir y evangelizar y discipular. Escasea la obediencia. Oramos, hermanos. Oramos para que después de leer el siguiente texto bíblico que voy a mostrarle, si tú eres uno de los que no ve la diferencia entre obedecer o desobedecer el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Sintiendo compasión y misericordia, porque esa sería la señal que tienes una relación que conoces al Dios misionero, si no, no. Entonces, si no ves la diferencia entre obedecer y desobedecer el mandato de ir y hacer discípulos, oramos porque después de estos pasajes percibas, hermanos, iglesia, percibas un profundo temor de Dios y te apresures a corregir la actitud en tu corazón. En realidad no es un texto, en realidad son 3 textos, permítanme, y con esto quiero terminar para orar. Primer texto, Isaías capítulo 1, versículo 4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corruptos, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde empiezan todos nuestros problemas? Cuando despreciamos a Dios y nos apartamos de él. Tome nota, por favor. Si no hay compasión, si no hay misericordia por el prójimo, ese es un indicativo que usted ya despreció al Señor y ya se apartó de él. No hay otra manera de interpretarlo, hermanos. ¿Y qué nos ha hecho que nos apartemos? Nuestras iniquidades, nuestros pecados. Habría que revisar eso muy bien. Ahora, de repente no son pecados escandalosos, de repente es un pecado de egoísmo muy sutilmente oculto. Pero empieza ahí, y eso se refleja en el prójimo. Pero fíjese cómo este texto califica nuestra desidia, o sea, cae nuestra relación con el Señor por despreciarlo a Él, por apartarnos del Señor, y cae nuestra forma de mirar al prójimo. Proverbios 14:2 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Es decir, el asunto de no tener, de ver el estado espiritual de la gente y no hacer nada al respecto, ¿cómo está visto por el Señor? Como un pecado. Si usted no sabía, es un pecado. Peca el que menosprecia a su prójimo. El no atender esa necesidad es menospreciarlo. ¿Y por qué lo menospreciamos al prójimo en su necesidad? Porque nos hemos alejado del Señor. O sea, cae la relación vertical y cae la relación horizontal.
no nos importa la persona de Dios, no nos va a importar el prójimo, para nada. Cheque eso, por favor. Y eso está en relación con el menosprecio a la palabra del Señor. Indudablemente cae la relación con el Señor, cae la relación con su palabra. Dice Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto o mandatos, ¿no? Mandato. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Hay una consecuencia, hermanos. Hay una consecuencia. Entonces, si se da cuenta que estos textos están interrelacionados, la relación con el Señor es fundamental, vital. Cae la relación con el Señor por cualquier tipo de pecado, nos aparta del Señor, nos aparta del prójimo. Menosprecio al prójimo y peco al no evangelizar a mi prójimo, al no discipular a mi prójimo en su necesidad espiritual, a los cercanos y a los lejanos, y estoy en pecado, hermanos, estoy en pecado. Y obviamente, ¿por qué he menospreciado la palabra del Señor? Pero hay consecuencias. ¿Dónde está la solución, pastor? Mire, urgentemente, mirando el texto nada más, ¿no? Regrese al Señor. No desprecia al Santo de Israel, no desprecia a Dios, ¿no? Regrese a la palabra. Mire, ahí el mismo Proverbios 13:13 da la solución. Dice, más el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cómo regreso a temer al mandamiento de Dios? Regresa al temor de Dios, de la persona de Dios, entonces vas a temer su palabra. Así de sencillo. Regresas al temor de Dios, muy respetuosamente, arrepentir de tus pecados, entonces va a regresar tu temor por su palabra. Lo que Dios te diga en su palabra, vas a temer y vas a obedecer. Caso contrario, si no lo haces, dice que vas a perecer. El que menosprecie el precepto perecerá por ello. Toma en cuenta eso. Ahora, paralelamente ocurre con tu prójimo. El que peca, el que menosprecia a su prójimo. ¿Dónde está la solución? Ahí está la solución. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahora, entiéndase, el que tiene misericordia de los pobres, no habla solamente de los, como les decía, del pordiosero en la calle que está pidiendo limosna. No esa pobreza, solamente pobreza espiritual. Pobreza espiritual. ¿Mm? Pobreza espiritual. Entonces, el que menosprecia a su prójimo, por eso decía, el que menosprecia, no evangelizándolo, no discipulándolo, está en pecado, hermanos. Espero que sientas preocupación en esta mañana. Mas el que tiene misericordia, o sea, ¿cómo hacer misericordia si no regreso al Señor? Porque el que me motiva a hacer esto es el Señor. Yo veo la compasión que Dios tiene conmigo, aún cuando regreso al Señor, me motiva el hecho que Dios vuelve a tener misericordia de mí, perdonándome y limpiándome, me conmueve su compasión. ¿Por qué, Señor, vuelves a hacer eso conmigo? Pero si tú lo has hecho conmigo, yo lo voy a hacer con mi prójimo. Salgo de mi pecado y tengo misericordia de los pobres. Entonces dice, seré bienaventurado, feliz. Ahí están las soluciones, hermanos. Ahí está la solución. Ok, iglesia. Creo que está claro. Espero que esté claro. Gracias a Dios que se graba y lo pueden reescuchar todos. Y sería bueno que lo hagamos. Pero, como decía, creo que oramos porque haya un cambio de actitud en la iglesia. Realmente. Que haya un cambio de actitud. A una iglesia no debería estar uno empujándola para que salga a tener compasión y hacer misericordia por el prójimo. No solo ayudando materialmente, sino evangelizando y discipulando sobre todo, que ese es el mandato. No tendríamos que estar empujando. Esto debería caminar. Cada uno debería ser totalmente responsable por eso. ¿Por qué? Porque está respetando esos 3 versículos. Porque conoce bien el mandato, porque está alzando sus ojos y está mirando los campos. Está yendo y está cosechando. Y creo que debemos orar por ese cambio de actitud, hermanos, en la iglesia. Y yo le pedía que sea muy sensible, por favor, en esta mañana. Esta mañana es muy importante. Tenemos una asamblea más tarde. Hay decisiones que tomar en la asamblea también, pero acá es donde tomamos las decisiones como iglesia en pleno, ¿no? Y creo que una de las cosas que debemos orar es que debemos cambiar de actitud, hermanos. Yo les animo de todo corazón, iglesia, que cambiemos de actitud. Creo que muchos están más concentrados en la pandemia, en todo esto, aquello. Eso déjese en las manos del Señor. Varias veces hemos dicho, déjele a Dios actuar allí. Usted fue ya rescatado, redimido por algo, por un alto precio, y se le dio una misión, con pandemia o sin pandemia. Usted está realizando esa misión. Ese es el punto que hemos analizado. No,
¿Por qué no lo estoy realizando? Porque ya no tengo compasión, ya no hago misericordia, ya explicamos todo eso, ya mostré la solución al final. Entonces retómelo, cambie de actitud y retome eso, por amor de Cristo. Oremos, por favor, ahí, oremos ahí. Señor, el samaritano siempre nos va a conmover, porque nos vemos reflejados en algo que no somos, que deberíamos ser, pero que no somos. Y de verdad que como iglesia, Señor, y permíteme tomar el nombre de la iglesia, de verdad que nos humillamos delante de ti, y nos arrepentimos, Señor, de esta pérdida de compasión y de misericordia. Señor, la hemos hecho, evidentemente salió a reducir la compasión y la misericordia durante la primera cuarentena, durante la segunda, Señor. Lo hemos estado haciendo, pero no es todo lo que tú esperas, Señor, y es tan poco lo que hemos avanzado. Hay tanto campo por cosechar todavía, Señor. Pero gracias por levantarnos la cabeza en esta mañana y recordarnos que debemos mirar lo que está ocurriendo y no ignorarlo, no pasarlo por alto, Señor. Se nos avecina una conferencia misionera, Padre bueno. De hecho, que tú vas a abrir más el panorama. Si ahora estamos orando porque tú, Señor, nos muevas hacia esa compasión. Señor, tú vas a abrir el panorama y nos vas a probar si realmente vamos a hacer algo al respecto también. Pero permítenos en esta mañana pedirte perdón por nuestros propios pecados, Señor, como iglesia. Porque si tú mandas que alcemos los ojos y no lo hemos estado haciendo, no estamos viendo la necesidad, estamos en falta, Señor. Si tú nos has mostrado con tu propio ejemplo que tú ibas y veías las necesidades, las saciabas, pero saciabas la necesidad fundamental, la necesidad del alma, la necesidad de salvación, y no lo hemos estado haciendo como deberíamos hacerlo, perdona estos pecados de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por volver a regresar nuestra mente tan disparada en muchas cosas en estos últimos tiempos, Señor, por tantas necesidades y tantas aflicciones y tantos problemas y tantas enfermedades alrededor y tantos miedos y temores. Gracias por regresarnos a lo esencial de tu palabra. Gracias por regresarnos a ver otra vez tu corazón misionero. Gracias por ayudarnos a entenderlo, cómo operaba la compasión y la misericordia en tu corazón. Si te hemos recibido como Señor y Salvador, Señor, con mayor razón tenemos esa compasión y esa misericordia. Por eso ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que de manera imparcial, Señor, hagan un autoanálisis interno de sus propias vidas para ver su estado de compasión. No lo vayan a estar reprimiendo, Señor. Y su misericordia no la vayan a estar reprimiendo, Señor, y cauterizando sus almas para hacerse insensibles ante la necesidad que está delante de nuestros ojos. Gracias, Padre bueno, por limpiar nuestros delitos y pecados por la sangre de Dios Jesucristo. Gracias, Señor, por dar oportunidades a tu iglesia de siempre mejorar las cosas, mejorar su actitud y mejorar el estilo de vida que debemos tener frente a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido sentarnos a tus pies para recibir tu palabra y ser edificados como iglesia. Ahora, tal como tú dijiste al final de este relato a este escriba que te preguntó, ¿veías tú lo mismo? Le dijiste. Y percibimos de ti, Señor, que nos estás diciendo lo mismo al final de este mensaje, que vayamos y hagamos lo mismo. Eso te glorificará a ti, Señor, y volverá a traer paz a nuestras almas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.